En 6 AM W, el reporte Coronel. Daniel, el reporte sobre David Racero. Bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel de hoy. Aquí en el reporte se han revelado numerosas pruebas de presuntos actos de corrupción del entonces representante a la Cámara y hoy senador David Racero. Aquí se demostró con grabaciones de audio que un miembro de su unidad de trabajo legislativo, John Leonardo García Lara, que en la práctica era su conductor personal y familiar, trabajó en un mercado fruver de propiedad del congresista a pesar de que su sueldo lo pagaban los contribuyentes. Además, también aquí se probó que mientras Racero se presentaba como un adalid de las reivindicaciones laborales, ofrecía un trabajo en pésimas condiciones, en su fruver, pagado por debajo del salario mínimo, sin prestaciones y con un horario entre 7 de la mañana y 8 de la noche por 6 días a la semana. Más grave aún, con documentos bancarios expuestos aquí, quedó demostrado que existieron pagos de 3 miembros de su UTL al padre de David Racero y a él. Incluso que esos asesores legislativos pagaron en ocasiones el mercado de la casa del congresista. Por cuenta de esas denuncias, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal contra Racero. El Consejo de Estado, que en primera instancia salvó su investidura, determinará en segunda instancia si debe ser despojado de ella. En cambio, su partido, el Pacto Histórico, pese a que todo esto se conocía, decidió incluirlo en la lista para el Senado. Por eso hoy es senador. Mariana Hernández es una joven profesional que fue la compañera de vida de David Racero justamente cuando él cometió estos presuntos actos de corrupción. Hoy, por primera vez, habla en público de estos hechos. Doña Mariana, buenos días. Primero quiero preguntarle cómo conoció a David Racero y cuánto tiempo duró su relación con él. Buenos días, Daniel, y a todas las personas de la mesa. Bueno, yo conocí al congresista durante un poco más de 10 años. Lo conocí justamente mientras yo tenía un cargo de subdirección en una entidad pública durante la alcaldía del presidente Gustavo Petro. Y en ese entonces él era contratista. Y pues durante esos 10 años tuve la posibilidad de conocer diferentes dimensiones de su vida, de la forma en la que se relacionaba con las personas y en los últimos años, y desafortunadamente para mí, la forma en la que él ejerció el poder. Bueno, empecemos caso por caso. David Racero sostiene que Leonardo García no era su conductor, sino un asistente de su TL y que no trabajó en el fruver de su propiedad. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, Daniel, digamos, sobre estos temas yo quiero ser también muy cuidadosa porque hay unas investigaciones que se están adelantando. Mi apuesta inicial siempre ha sido más que los debates mediáticos, pues aportar la información que tengo a la Corte Suprema de Justicia y así lo he hecho. Yo he concurrido en 2 ocasiones a la Corte Suprema de Justicia pues por llamamientos que me han hecho para brindar testimonio y he aportado la información que es de mi conocimiento. Más allá de eso no puedo hacerlo. Y pues digamos ya para responder a la primera pregunta que tú realizas, pues el asunto con el conductor a mí me ha dejado muchísimas reflexiones, sobre todo porque hubo una actuación ante el Consejo de Estado dentro de las investigaciones que se adelantan contra el congresista, en la que esta persona declaró bajo la gravedad de juramento algo que, según mi experiencia personal durante varios años, no coincide con lo que yo vi, ni con lo que yo viví, ni con los soportes que yo tengo en conversaciones de 3 años en WhatsApp. Y pues eso me ha hecho preguntarme desde una condición muy humana, y es que tiene que estar pasando para que una persona que está subordinada al congresista decida asumir bajo juramento, además ante un magistrado del Consejo de Estado,
un relato que no tengo temor a decir en esta entrevista no corresponde con la realidad y que puede ser contrastado documentalmente. Entonces, en este caso, yo no sé si hubo miedo, si hubo presiones, si hubo lealtad, si hubo necesidades económicas. Yo, digamos, desconozco las motivaciones, pero creo que aquí también hay una reflexión que he tenido durante varios años. Yo, digamos, hace varios años que no estoy con el congresista, y es qué ocurre con las personas que están alrededor del poder cuando sienten que decir la verdad puede tener consecuencias. Entonces, a mí lo que me consta es que el señor en cuestión, el señor Leonardo, ejercía labores de conductor. Todos los días estaba entre las 6 y las 6:30 de la mañana en la portería esperando al señor David Racero. En algunas circunstancias en las que yo me tenía que desplazar a mi oficina, incluso yo compartía vehículo con ellos. Es decir, todo esto lo menciono porque lo puedo sustentar. Ahora, respecto al Fruver, digamos que este es un tema que es muy importante porque tiene que ver con derechos laborales. Yo tengo información de una persona que conoció de cerca ese contexto, pero que no quiere hablar ante las autoridades, y realmente yo estuve en ese lugar muy pocas veces. Eso mismo lo mencioné en la diligencia en la corte. Casi que podría decir que las ocasiones en las que estuve fueron contadas casi que con una mano, y yo no tuve mayor cercanía con el Fruver porque, digamos, en ese momento generé una distancia alrededor de ese tema por unas circunstancias personales que prefiero no hacer públicas, que tenían que ver también con las decisiones que estaba tomando el congresista respecto al manejo de sus recursos, y cosas que para mí eran como muy nebulosas. Lo que yo puedo decir en este momento, y desde lo que se ha conocido en los escenarios públicos, es que hasta ahora no hay evidencia de que el congresista pagara prestaciones sociales a sus empleados. Yo entiendo que él únicamente salió a decir que todo se trataba de una persecución política, pero nunca mostró los soportes de los aportes a seguridad social o los pagos que él hizo que justamente pudieran desvirtuar esos señalamientos, y según mi entender, es fácilmente verificable si un empleador, si una persona en condición de empleador realizó o no aportes a seguridad social. Y yo entiendo que el Ministerio de Trabajo no avanzó mucho en esa investigación. Entiendo también que algunas personas que trabajaron en ese Fruver tienen miedo de hablar, en parte pues porque claramente se está frente a alguien que tiene poder, y en parte porque, según recuerdo, en esas pocas veces que fui, algunas personas se encontraban en situación migratoria irregular en Colombia. Entonces, más allá de esto que yo puedo mencionar, un recuerdo muy efímero que yo tengo, y es que en una de esas circunstancias yo, y esto lo mencioné también en la corte, yo le dije a él que no entendía cómo se iba a, digamos, en caso de que Leonardo tuviera algún accidente, cómo iba a responder la ARL porque él estuviera ahí. Pero yo tengo algunas circunstancias, digamos, algunos momentos en los que no recuerdo muy bien las situaciones, y por eso prefiero ser como muy cauta al momento de expresarme sobre este tema. Bueno, aquí se publicaron certificados de depósitos bancarios hechos a David Racero, a su padre, don Jorge Eliezer Racero, por 3 miembros de su unidad de trabajo legislativo: el señor Gidis Gaona, su esposa Estefanía Montoya y Viviana Marcela Moreno, quienes niegan que le estuvieran pagando, sino que eran pagos de créditos o de préstamos que él les había hecho. ¿Qué sabe usted realmente de esos pagos? Pues yo tengo algunos elementos que también los aporté a la corte, porque justamente, yo llevo 16 años trabajando en el Estado, Daniel, y para mí los recursos los recursos públicos y los derechos de otras personas son sagrados, y no quiero verme involucrada en ninguna de estas situaciones. Lo que yo puedo señalar es que en un momento yo encontré
que las aporté, transferencias que realizaron algunos integrantes de la UTL del congresista con las que se cubrieron cuestiones elementales como los mercados en mi casa durante la pandemia y que pues claramente me generaba inquietud por varias circunstancias. La primera circunstancia porque no había necesidad de pedir prestado dinero, teniendo en cuenta que tanto el congresista como yo trabajábamos y teníamos, digamos que los ingresos del hogar pues eran, y esto hay que reconocerlo, pues eran muy superiores a los ingresos que cualquier hogar, que muchos hogares, la mayoría de los hogares en Colombia tienen para vivir. Entonces, lo primero es esto. Lo segundo, que muchas veces ocurre y puede ocurrir, que con tanta demanda de trabajo, un jefe le pide a otra persona, que es creo que lo que han mencionado, como págueme estas cosas y luego le reembolso el dinero. Sin embargo, esos pagos ocurrieron durante la pandemia, en el momento en el que tanto él como yo estábamos en casa. Y ahora usted me preguntará por qué yo nunca me enteré de los pagos, pues por, digamos, algunas dinámicas familiares en donde algunas facturas, algunos pagos, de algunos pagos él se encargaba, de algunos pagos yo me encargaba, y cuando llegaban esas facturas, pues yo le decía, realiza la transferencia, y pues él se encargaba de realizar esa transferencia, me enviaba un soporte de un banco en donde él tenía una cuenta. Claramente yo no me correspondía, y además cuando una persona está en una relación, pues no, digamos, o no lo acostumbro yo a verificar la cuenta o todas estas cosas, pero con el tiempo me fui dando cuenta de estas circunstancias. Es lo que puedo mencionar. También sí tuve conocimiento de algunos pagos periódicos que hacía las personas de la UTL a el padre del señor congresista, digamos durante un tiempo en el que él no tenía para ese momento acceso a su pensión. Eso pues yo no puedo afirmar claramente si eran pagos, si no, si es un delito, si no. Simplemente menciono lo que conocí y ya, pues le corresponde claramente a las autoridades investigar, y pues hay otros elementos también sobre los cuales no voy a entrar aquí en detalle por cuestiones de reserva que también fueron aportados a la Corte. Doña Mariana, volvamos a lo del tema de los mercados. ¿Dónde compraban ustedes el mercado de la casa y por qué lo pagaban los miembros de la UTL? ¿Cómo hacían ellos para pagar el mercado que ustedes hacían de los suministros para la casa? No, Daniel, yo no tengo, como lo mencioné, yo no tengo idea. Es decir, yo hasta hace muy poco yo identifiqué que esas cuentas correspondían a cuentas de personas de la UTL. O sea, siempre... Sí, pero ¿a quién se lo pagaban, doña Mariana? ¿A quién se lo pagaban esas personas de la UTL? Bueno, ¿cómo funcionaba? Como estábamos en pandemia, yo hacía el pedido del mercado. Me parece chistoso y hasta me da pena realmente hablar de esto. Yo hacía el mercado a un proveedor, digamos, era un mercado campesino. Hacía el pedido por WhatsApp periódicamente. Creo que sí, había un día en el que se hacían los pedidos y un día en el que ellos entregaban, y el mercado llegaba y el proveedor me enviaba la factura a mi WhatsApp. Recordemos el contexto de pandemia, ¿no? ¿Quién era el proveedor? Pues es irrelevante porque no es irrelevante porque ahí está el rastreo posible para determinar si existieron esos pagos o no, doña Mariana. Bueno, no lo recuerdo en este momento. Bueno, el nombre de una de las proveedoras era Erika, pero no recuerdo el nombre. Y el otro proveedor era, no lo recuerdo, pero son mercados solidarios. Ya no recuerdo porque esto fue hace 6 años y estoy revisando mi WhatsApp y tengo guardado como Erika Mercado. No, pero digamos, yo recuerdo dónde compro el mercado en mi casa. Yo digo, no, yo voy al supermercado Cafam, yo voy al D1, no sé, ¿usted no se acuerda en dónde era ese mercado? Porque todo eso hace poco creíble su versión.
No, Daniel. O sea, es decir, sí lo recuerdo y tengo los contactos de los proveedores. Bueno, uno es Agrosolidaria, acabo de verlo. Okay. Y el otro lo tengo guardado como Erika. Realmente son mercados campesinos. Este mercado se ubicaba antes de la pandemia en la esquina de una bomba Terpel, como en la 67 con Quinta. Y posteriormente comenzaron a hacer mercados a domicilio durante la pandemia, pero no recuerdo el nombre. Claramente, si hablamos de Cafam, de Colsubsidio, o sea, como estas grandes superficies, pues es claro recordar el nombre del mercado, pero aquí estamos hablando de mercados solidarios y no recuerdo. Pero eso está mucho más claro cuando usted recuerda la ubicación y todo, y después de que llegaba el mercado, venía el cobro, y el pago no lo efectuaba el senador o el representante David Racero de sus cuentas, sino que salía de cuentas de miembros, de cuentas bancarias de miembros de la unidad de trabajo legislativo. ¿Eso es correcto? Pues eso lo fui a saber, justamente esto fue como hacia 2025. Porque yo comencé, obviamente a mí me genera temor todas estas cosas, y yo comencé a pedir facturas, pedí a mi banco como los extractos de muchos años, pues para verificar que yo no estuviera involucrada en nada, digamos, cuestionable. Entonces, cuando ellos me envían todos los soportes de pago, yo comienzo a contrastar y me doy cuenta que los pagos no habían salido de la cuenta de ahorros de Davivienda que en ese momento tenía el congresista, sino de otras cuentas de Davivienda. En ese momento, es decir, en la pandemia, esto operaba, recibía la factura, yo le entregaba la factura a él o le escribía un mensaje, digamos, porque si en la pandemia salía, en pocos momentos salía al Congreso, no sé si lo recuerdan, y le escribía mensajes como: este es el valor y este es el número al que hay que hacer la transferencia, y él me devolvía el soporte y yo se lo reenviaba a su vez a las personas, pues a los proveedores. Pero pues claramente en ese momento, y por favor no quisiera que se entendiera eso, en ese momento yo no sabía, por supuesto que yo no lo hubiera permitido bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo lo digo? Porque en ese momento no había razones para pedir préstamos, ni había razones para pedirle a otras personas que hicieran labores, digamos, propias de un hogar, porque estábamos en pandemia, estábamos en casa, y creo que pues se podían hacer las cosas, los pagos directamente pues desde nuestras cuentas. Yo solamente tuve durante ese periodo 2 o 3 meses en los que estuve sin trabajo, pero ya. Eso fue como el único momento. Aún así, él siempre tuvo su salario como congresista. Doña Mariana, también hay conversaciones de WhatsApp de David Racero haciendo componendas clientelistas que involucran a un tío de él, al entonces director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, a la que fuera consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera. Hoy, 26 de agosto de 2026, ya en un gobierno nuevo, ¿David Racero sigue teniendo familiares y allegados en la nómina del Estado? Pues Daniel, yo te voy a contar algo para poner en contexto esta información que voy a presentar. Hace muchos años, desde siempre, de hecho, yo he sido una persona que ha apostado por el cuidado de los recursos, que ha sido, digamos, si bien no ha tenido una militancia dentro de ningún partido político, sí, digamos, concebido o aportado a proyectos que apuestan por la transparencia, que apuestan por, digamos, la eliminación de los privilegios. Hace muchos años yo me encargaba de hacer unas investigaciones, construía unos mapas de poder y elaboraba denuncias de corrupción. Yo tengo fotos en donde, y creo que en ese momento nadie, y en este momento nadie puede decir lo contrario, que dan cuenta de que yo hacía esas investigaciones. Y esas investigaciones eran presentadas por alguien en el Parque Santander,
eran presentadas en diferentes puntos de Bogotá. Y ese ejercicio permitió que una persona, ese ejercicio sumado, digamos, a la labor que hicieron en la calle otras personas, permitió una curul en la Cámara de Representantes. Entonces, para mí estos ejercicios de verificar, digamos, yo hacía eso mucho antes de que un senador actual también se hiciera famoso con esto, y hay muchas también falencias que tienen, digamos, estas herramientas como el SECOP, falencias y cosas que se pueden prestar para, digamos, malos entendidos. Pero yo quiero mencionar algo que obviamente he conocido después de finalizada la relación, que pueden verificarlo, y es lo siguiente. Entonces, si comenzamos con un primo materno de David. La prensa ha, digamos, avanzado en esas investigaciones. Yo simplemente hice un ejercicio rápido de actualización. Él se llama José Manuel Márquez y según SECOP, él ha firmado muchos contratos con entidades del gobierno nacional entre el 2022 y 2026 por cerca de 300 millones de pesos. Y el contrato actual que ejecuta, creo que lo ejecuta hasta noviembre o hasta diciembre, es en la Aeronáutica Civil. Tenemos también a la pareja de José Manuel Márquez, la persona que hasta el momento en el que yo tuve, digamos, contacto con ellos era la pareja de esta persona, que se llama Daniela Parada. Ella registra también múltiples contratos de prestación de servicios por cerca de 400 millones de pesos, algunos simultáneos. Y en este momento tiene 2 contratos vigentes, digamos, de manera simultánea. Uno es con la UNP y el otro es con la Superintendencia de Economía Solidaria. No pierdan de vista, por favor, por ejemplo, este tema con la Aeronáutica Civil. Luego tenemos a Walter Castilla Durán, que también es un primo, pero también materno, de el congresista, que fue nombrado en septiembre de 2023. Esto está en la prensa, o sea, no lo investigué yo. Como les digo, yo solo lo actualicé. Fue nombrado en 2023 como profesional en el Consejo Nacional Electoral, en el despacho de una consejera del Pacto Histórico. Esto lo informó La Silla Vacía. Y desde marzo de 2025 comenzó a trabajar en una misión temporal con Colpensiones. Sin embargo, todas estas personas que estoy mencionando nunca antes habían trabajado en el gobierno nacional. Y quienes hemos trabajado durante muchos años en el Estado sabemos que no es tan fácil, primero, cambiar como de pasar de lo territorial a lo nacional, o sea, cambiar como de escenario. Y mucho menos, o sea, de hecho yo nunca he tener 3 contratos, 4 contratos simultáneos. O sea, esto, salvo que tengas una persona que siempre, que esté hablando por ti, creo que esto es muy difícil y todas las personas que hoy tienen contratos de prestación de servicios, creo que no me dejan mentir. Tenemos otra persona que es Ángela Marcela Araujo, que es esposa de Walter Fidelio Castilla. Ella entre agosto de 2022 y julio de 2023 fue contratista de la presidencia de la Cámara de Representantes cuando el congresista fue el presidente de la Cámara. Y posteriormente, el 5 de junio de 2024, comenzó a trabajar para el gobierno nacional también sin tener experiencia previa en el gobierno nacional. Fue nombrada asesora en el Ministerio de Justicia, en donde estuvo hasta el 2 de julio de 2025. Luego, y aquí viene algo que me genera una especial preocupación, yo simplemente estoy planteando coincidencias, no me corresponde investigar ni juzgar, es que el 30 de junio de 2026 esta persona suscribió un contrato de prestación de servicios para desempeñar funciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Que es el ente que investiga a los magistrados que están investigando al congresista Racero. Correcto.
esa es justamente la preocupación que me genera. Es decir, no estoy diciendo en absoluto que, haya incidido una cosa sobre la otra, pero creo que por un asunto de elemental decencia, el hecho de que estén personas cercanas, muy cercanas, o sea, aquí en este caso estamos hablando de una persona familiar, pues sí genera un poco de ruido. Entonces esta persona fue contratada por 75 millones para ejecutar en 5 meses, es decir, unos honorarios de 15 millones aproximados mensuales, y esa supervisión de ese contrato estaba a cargo del exsecretario de la comisión, que me enteré también por prensa, que fue asesor de el congresista cuando era presidente de la Cámara y que pues posteriormente fue impulsado por él para ser secretario de la Cámara, de la Comisión de Acusaciones, perdón. Pero de manera simultánea esta persona, Ángela, desarrolló desde el 10 de enero, suscribió un contrato de 2026, un contrato de prestación de servicios con la Aeronáutica Civil también, por valor de 120.849.291 para ser ejecutado hasta el 27 de diciembre de 2026. Es decir, que durante el primer semestre de este año, esta persona tenía el contrato en la Aerocivil y el contrato en la Comisión de Acusaciones con unos honorarios mensuales de 25 millones de pesos. Entonces, este es otro de los casos. Y aquí, pues está, cuando vemos la hoja de vida de ella, pues tampoco había, como lo mencioné, tenido contratos con el gobierno nacional. Tenemos otros casos que han sido documentados por la prensa. Creo que tú también mostraste esta situación. Simplemente los quiero como retomar. El caso de Elena Esther Paredes, que es la esposa de Juan Carlos Mallorca, que a su vez es hermano de José Manuel Márquez, a quien ya me había referido, y que ella también suscribió un contrato de prestación de servicios en la presidencia de la Cámara de Representantes cuando el señor David Racero era presidente de la Cámara, y posteriormente, de acuerdo con la silla vacía, el 3 de octubre fue nombrada como profesional en el Consejo Nacional Electoral dentro del mismo despacho de la magistrada que había contratado al primo, al que ya me referí. Entonces, nuevamente reitero, quienes estamos en el Estado, o sea, yo nunca he trabajado con un familiar en el Estado, o sea, nunca he tenido la coincidencia porque es realmente muy difícil ese tipo de coincidencias. Entonces, en un mismo despacho terminaron contratados 2 familiares del congresista, y lo que encontré es que pues lo que él mencionó es que él no podía incidir allí y que pues no sabía cómo habían llegado estas personas allí. Lo curioso de este tema es que Elena, a quien yo conocí, pues Elena casi que siempre había sido una persona dedicada al trabajo en el hogar, es una fisioterapeuta y pues no tenía mucha experiencia, y claramente el cuestionamiento está como una persona, digamos, que no tiene mucho, manejo dentro del Estado, mucha experiencia, contactos, llega a la presidencia de la Cámara de Representantes y llega al Consejo Nacional Electoral. Tenemos también a Camila Racero Gómez, que es una hermana del congresista, quien fue vinculada también en la Superintendencia de Industria y Comercio en enero de 2025 y desarrolló un contrato hasta diciembre de 2025. Daniel Alfredo Racero Gómez, que es hermano de Camila, que fue nombrado por el exministro de Educación, a quien, digamos, extiendo un saludo porque conocí de la Secretaría de Integración Social también. Y fue nombrado, en un cargo de planta. Tenemos también a Yamile Castilla de Durán, que es hermana de Walter Fidelio, que en enero de 2026 firmó un contrato de prestación de servicios con el SENA Regional Cesar. Tenemos a Félix Darío Racero Arévalo, que también el 27 de febrero de 2023 firmó un contrato en el SENA Regional Cesar. Entonces, obviamente, aquí
surgen muchas preguntas. Espéreme un momentico, doña Mariana. Es decir, aquí contando, usted nos ha enumerado 10 familiares y allegados del senador David Racero que están actualmente con contratos o vinculados a nóminas estatales. Si estoy contando bien. En este momento, o sea, porque José Manuel Márquez, Daniela Parada, Walter Fidelio Castilla, Ángela Marcela Araujo, Elena Esther Paredes, Camila Andrés Racero. Ok. Ni Camila ni Elena tienen contratos actuales. Daniel Alfredo Racero. Sí. Yamile Castilla Durán, María Elena Racero. Y Félix Darío Racero. No, Darío no, perdón, él no. Ok. Bueno, pero si le sacan todos esos pocos familiares al senador David Racero, pues es casi una masacre laboral. ¿De qué manera de colocar gente? Pues yo simplemente aquí estoy planteando coincidencias. Obviamente, no creo que cada gobierno trabaja en alguna medida con personas de confianza y yo creo que eso es legítimo. Y creo que en nuestro país hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de mojigatería frente a este asunto, porque en lo público se condena la política de cuotas, se alaba la meritocracia, pero detrás de cada decisión hay acuerdos y lógicas de gobernabilidad entre partidos, y yo creo que el país debería ser mucho más transparente con esto. Pero yo creo que el verdadero problema aparece aquí, Daniel, cuando la confianza reemplaza completamente el mérito y cuando se contrata a alguien solo por ser familiar o cercano a una persona, digamos, del proyecto político, independientemente de su idoneidad, o cuando existen conflictos de interés que no son adecuadamente gestionados, como lo hemos visto en el caso de la familiar de David, que desempeñó labores en la comisión de acusaciones. Pero yo no hablo únicamente de vínculos familiares, sino tal vez más adelante puedo hablar de vínculos de personas cercanas, también políticamente, digamos, de su UTL, que posteriormente también desarrollaron funciones en la comisión de acusaciones. Ya hablé del secretario, pero hay otros. Doña Mariana, sin duda tenemos que seguir hablando de esto. Yo quiero terminar haciéndole una pregunta personal que desde luego usted es libre de responder o no. ¿Por qué se terminó su relación con el senador David Racero? Daniel, bueno, yo siempre he mencionado que, y creo que este es como el relato que yo construí por diferencias éticas y políticas. Definitivamente creo que hubo un momento en el que yo empecé a cuestionar algunas de sus actuaciones y sobre todo yo tomé una decisión y fue no conectar con cosas que yo consideraba incorrectas, y esa decisión también tuvo consecuencias. Yo tengo conversaciones con él tal vez desde 2021 que pues por supuesto yo no voy a exponer en este espacio, conversaciones con personas cercanas a él que dan cuenta de una preocupación genuina que yo comencé a tener desde hace varios años antes de decidir terminar la relación, y fue una diferencia evidente, clara y abismal prácticamente entre la persona que yo veía hablando en los micrófonos de la eliminación de los privilegios, la lucha de anticorrupción, el trabajo por la gente, y la persona que yo comencé hasta un punto, digamos, para mí resultó desconocido a partir de su llegada al poder. Yo creo que esa situación, cuando yo comienzo a cuestionar, obviamente creo que también era mi rol, comencé a vivir situaciones que yo considero formas de violencia contra mí y que incluso se mantienen hasta hoy a través de una serie de actuaciones que el congresista ha desarrollado y que yo asumo como retaliaciones por haberme mostrado mi disposición ante la Corte Suprema de Justicia y ante los entes de aportar información que me consta. Bueno, doña Mariana dice que hay violencia contra ella de parte del senador David Racero. Este es un tema
que tiene muchas más ramificaciones y del cual tendremos que seguir hablando. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar, doña Mariana. Gracias, Daniel. Sí, a usted. En octubre termina el periodo de los actuales magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. David Racero ya rindió indagatoria por estos presuntos delitos. Se espera que antes del retiro de los magistrados tomen una decisión sobre la suerte jurídica de David Racero. Hay un bonus track. Los partidos de derecha se quedaron con 7 de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Aritméticamente, las cuentas daban para que el pacto histórico, sumado a la centroizquierda, tuviera un magistrado más. Es decir, que la distribución fuera 3 para la izquierda y 6 para la derecha. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se volteó. Su hermano, el senador John Amaya, y una parte de la bancada de la Alianza Verde votaron a favor del candidato de Cambio Radical, Gercel Pérez, y en contra de la lista de la izquierda que habría elegido magistrado al exministro Guillermo Rivera. La decisión le cayó como un balde de agua fría al expresidente Gustavo Petro, quien le había dado a Amaya el Ministerio de Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, la gerencia del ICA en cabeza de la boyacense Paula Andrea Cepeda, y le ayudó a elegir a Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes, con lo cual Petro se granjeó la animadversión perpetua de quien fuera su aliada Catherine Miranda. Tanto consentimiento burocrático, y el día de Amaya le clavó el puñal y se fue con la derecha, cumpliendo con una vieja tradición de estar siempre con el gobierno, sea quien sea el gobierno. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, dice Bad Bunny, el conejo malo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo sé que mucha gente se pudo haber perdido un poco en la importante declaración de la expareja del señor Racero. Vamos a tener en la página un organigrama por la cantidad de nombres que enumeró. Bien decía Daniel, estamos hablando de una empresa. Entonces vamos a hacer unos cuadritos para que la gente relacione cuánta gente colocó el señor Racero.